Oportunidad por conectarse el día de hoy. Valoramos mucho que nos acompañen. Como parte de las sesiones de entrenamiento y en busca también de estar más cerca de nuestros clientes en esta época, estamos organizando estos eventos. En este caso, tenemos la presencia de José Cáceres, nuestro gerente técnico, que va a compartirnos el día de hoy una charla relacionada al monitoreo de condición, una herramienta importante para poder asegurar la vida de nuestros equipos y sobre todo darle un factor de seguridad adicional a las operaciones. Así es que, sin más preámbulo, José, el mayor de los éxitos en la presentación y nuevamente gracias a los participantes por acompañarnos. Síganos en las redes sociales, estamos en LinkedIn con Genius Móvil, así es que el mayor de los éxitos. Suerte, gracias. Gracias, Tony. Gracias por dar la introducción, digamos, a este nuevo webinar. Yo voy en este momento a compartir la presentación. Simplemente le pediría al equipo de coordinación que me confirme que se está viendo correctamente. ¿Sí? Sí, José, está ok. Perfecto. Gracias, Maje. No, bueno, muchas gracias por seguir acompañándonos en esta serie de sesiones que tenemos para poder compartir, digamos, conocimiento, intercambiar ideas. Eh, Hoy día estamos con un tema que básicamente intenta buscar ese espacio que es el que ahora ha tomado mucha relevancia, ¿no? Que es el monitoreo basado en condición. Eh, ¿Por qué en este momento esto es relevante? Porque justamente la estrategia de los equipos de mantenimiento busca mucho evitar la falla. Y evitar la falla tiene una repercusión y unos impactos significativos en todo lo que es la disponibilidad, la confiabilidad, pero finalmente el retorno de la inversión, que es lo que justifica y tiene, digamos, como marco para las empresas la expectativa que tienen cuando uno plantea un negocio, ¿no? Sin embargo, eh, yo quería plantear acá un escenario que creo que de alguna manera todos lo vivimos. De alguna manera todos lo vivimos, ¿no? La lubricación juega un rol importante, digamos, en esta estrategia. Pero el monitoreo de condición o alguna estrategia, digamos, que se venga en el futuro, va a jugar en el medio de dos conceptos, ¿no? Uno que es la cultura y otro que es la ejecución. Como que la parte de la estrategia, en conceptos generales, académicos, siempre va a depender de algunas cosas. Va a depender de las personas, va a depender de los productos o servicios y va a depender, digamos, de los procesos. Eso es conceptualmente lo que siempre se maneja cuando uno habla de estrategia. Pero la estrategia, y esto coloquialmente se los digo, la cultura, si no soporta la estrategia, se la come en el desayuno. Entonces necesitamos tener al más alto nivel el soporte, el compromiso para poder llevarla a cabo. Pero también tiene el otro lado, que es la ejecución. La ejecución es fundamental dentro de lo que uno pueda plantear dentro de una estrategia, ¿no? Si la estrategia está bien planteada, la ejecución es aquella que finalmente le da la relevancia en los resultados. Entonces, caminamos en un mundo de cultura, de estrategias y de ejecución. Ahora,
La presentación, cuando la estaba realizando, decía cómo busco una manera tal de intentar buscar los equilibrios entre estos puntos, ¿no? Y me acordé de una sesión que tuvo, un discurso que tuvo Steve Jobs en Stanford. Te lo recomiendo que lo vean. En una parte del discurso él decía, los puntos tienen que conectarse. Los puntos tienen que conectarse para que las cosas sucedan, ¿no? Y se me quedó ese concepto. Yo quiero que me acompañen un poco a mirar desde las bases hasta el objetivo final que podría o tiene el monitoreo de condición, cuáles son los puntos que tienen que unirse. Entonces, un poco en el transcurso de lo que vamos a venir conversando, me gustaría que ustedes empezaran a pensar en eso. ¿Cómo se conectan los puntos para que el monitoreo de condición pueda, al final del día, lograr el gran objetivo, que es generar rentabilidad para el negocio? Sobre esa base, yo quería partir de lo que es la ciencia exacta que de alguna manera acompaña la lubricación, ¿no? Que es la tribología. La tribología es el fundamento principal, la piedra filosofal de lo que viene a ser la lubricación y la importancia que tiene para la protección de los equipos, ¿no? La definición es muy simple. La definición muy simple en términos que la tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación. Es muy académica, tiene mucha base, digamos, de fundamento teórico, pero probado. Y entonces, lo que nosotros, perdón, cuando uno empieza a darle una dimensión a la tribología de los impactos que puede tener, ¿no? Miramos que hay dos espacios, efectivamente. Hay un espacio académico muy desarrollado en términos de ciencia, que nos ha llevado a los que estamos en este mundo de la lubricación a mirar esos escenarios dentro de lo que le llamamos, pues, los regímenes de lubricación, ¿no? Y ahí seguramente que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de, en nuestros pasos por este camino, de escuchar de lubricación elasto-hidrodinámica, lubricación mixta, lubricación límite, y todas aquellas muy bien conceptualizadas en términos de lo que significa lo que es la tribología. La tribología simplemente lo que busca es desarrollar el concepto que tienen cuando dos, eh, digamos, elementos metálicos tienen que ser protegidos cuando actúan dinámicamente en algún tipo de componente. Lo que se espera es que en el medio exista una capa lubricante que proteja y no permita la interacción que genere una fricción directa y por lo tanto el desgaste. Ese es el gran concepto. Pero más allá de eso, yo los invito a mirar lo que esto significa en términos de impacto y de oportunidades. ¿Por qué? Porque la tribología, al ser justamente la ciencia que buscar el equilibrio entre la fricción, el desgaste y la lubricación, termina teniendo y decantando en conceptos que en este momento son sumamente importantes en los resultados que nosotros estamos buscando. Uno de ellos es que tiene un impacto directo sobre el desgaste. Y entonces, ¿cómo yo conecto el desgaste? Básicamente con el activo. El desgaste lo que hace finalmente es destruir al activo. Pero por el otro lado, la tribología, como tiene la capacidad de poder disminuir la fricción, si es conceptualizada correctamente, si utiliza el lubricante correcto, si se utiliza el régimen correcto de lubricación, lo que genera es un ahorro de energía. Entonces, quiero que miren y me acompañen en este inicio de la presentación, en ese gran concepto, y lo sigan acompañando a través de las siguientes láminas. Dos grandes temas con la tribología.
que permite que no se destruya el activo, por lo tanto la vida del activo en el largo tiempo, digamos, le podemos sacar el máximo de beneficio, y por el otro lado la reducción del consumo de energía. Dos temas que impactan directamente en lo que es los resultados de un negocio. Ahora, fundamentalmente, para poder mirar este tema de lo que significa la relación que existe entre la tribología y los regímenes de lubricación, pues yo creo que esta curva siempre fue muy didáctica y además conceptualmente muy clara, ¿no? La curva de Strivex rápidamente te permite ver cuáles podrían ser las fases que un equipo podría pasar en términos de lubricación. Se conceptualiza en la lubricación límite, en la lubricación mixta y en la completa, ¿no? Límite cuando estamos fundamentalmente muy cercanos a fricciones que nos podrían llevar a algún tipo, en el escenario ya de fallas, ¿no? Dependiendo de qué tipo de fricción se esté dando. La mixta, que es una etapa intermedia, donde pasamos de tener capas de lubricación que te permiten separar y algunas que de repente por tipos de rugosidad del material tienen contacto, y cuando tenemos la completa, que es, digamos, la que buscamos, ¿no? La hidrodinámica, que te permite tener una separación total a partir de la velocidad y de la viscosidad del fluido, en este caso del lubricante, y que puede controlar, digamos, las cargas y las rugosidades superficiales que se puedan dar durante el efecto dinámico de la lubricación de un componente, ¿no? Entonces, la curva de Strivex es importante porque juega, digamos, entre el concepto de lo que es el coeficiente de fricción y la capacidad que podamos tener a través de la lubricación de poder mantener el equilibrio correcto para que evitar la fricción y por lo tanto el desgaste, ¿no? Así que quiero que en este momento miremos un poco este gráfico. Me pareció sumamente importante para entender cómo es que esto se comporta en la vida real, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un cigüeñal que está descansando, digamos, en la parte inferior, en un metal de bancada, y vamos a ver, conforme al movimiento que va teniendo este cigüeñal y a la velocidad que va adquiriendo con el movimiento, cómo los regímenes de lubricación van cambiando y cómo se van, digamos, mirando dentro de la curva de Strivex. Entonces, este es el primer punto. No hay velocidad. Como ustedes ven, el cigüeñal está descansando sobre el cojinete de bancada. Luego empieza el arranque, ¿no? Y esto es un ejemplo claro, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos el motor de nuestro vehículo. Entonces, empieza el movimiento, tenemos 600 RPM, rápidamente el régimen de lubricación pasó de estar en una zona límite a empezar a caminar hacia la zona de lubricación hidrodinámica, ¿no? Fíjense que la carga juega un papel importante acá. Entonces, la carga es contraria, digamos, a lo que es la capacidad que pueda tener el espesor de la película para proteger. De ahí que algunos lubricantes tengan que hacer uso de aditivos, por ejemplo, de extrema presión, para poder soportar estas cargas. Pero si seguimos mirando cómo la velocidad va favoreciendo, conjuntamente con la viscosidad, la capacidad de poder entrar en un régimen hidrodinámico que soporte la carga que en el inicio nosotros la teníamos totalmente marcada en contacto metal-metal, vemos que empieza a formarse la capa que separa, digamos, el eje giratorio de los cojinetes, de los cojinetes. Y ya empezamos a visualizar en este régimen cómo ya hay una capa, digamos, clara, que está permitiendo, digamos, disminuir la capacidad de fricción que puede haber entre los metales. Y vemos cómo en la curva de Strivex se mueve
a un régimen hidrodinámico donde ya la misma capacidad del lubricante está permitiendo soportar la carga del eje. Pero es más, cuando tomamos más velocidad, ya se forma, digamos, una total separamiento del movimiento de los elementos metálicos. Pero, ¿qué es lo que sucede en ese momento? ¿Por qué la fricción empieza a subir? Porque ya se empieza a dar una condición interna de fricción fluida. Ya no es fricción entre metales, sino es fricción interna del mismo lubricante, pero que lógicamente es mucho menor que la que podría existir entre metal-metal, ¿no? Al final del día, el proceso de un equipo, digamos, en estas condiciones, es que empieza a tomar su régimen de lubricación hidrodinámica y conforme va bajando su velocidad, nuevamente vuelve hacia sistemas o regímenes de lubricación que estarían en el espacio más cercano al límite. La idea de ver estas láminas era que pudiéramos visualizar de alguna manera didáctica qué es lo que sucede en muchos de los espacios donde nosotros tenemos que lubricar y cómo el lubricante tiene que administrarse, ¿no? En varios espacios, pero que finalmente, si tenemos y estamos trabajando con un lubricante que responda correctamente a los regímenes de lubricación de un equipo, entonces podemos ver que finalmente podemos lograr la protección que estamos esperando, ¿no? Entonces, mirado esto desde la profundidad del origen de la lubricación, que es la reología, quiero ahora moverme hacia otro espacio y quiero que me acompañen en eso para poder también hacer una distinción que creo que es fundamental, ¿no? Actualmente se habla mucho de la gestión de activos porque el activo es parte importante de lo que finalmente podría darse en resultados para una compañía. El activo es aquel que produce. O sea, mientras produzca, finalmente va a generar un producto que lo que se busca es que se venda y que finalmente genere la rentabilidad para la cual fue diseñada, digamos, el proyecto, ¿no? Pero sí hay una diferencia, ¿no? Porque a veces podría, de alguna manera, mirarse y confundirse, ¿no? La gestión de activos es la que busca asegurar el retorno de la inversión durante el ciclo de vida del activo. Pero ahora las empresas le están tomando una relevancia importante. Hay funcionarios que están justamente muy enfocados en objetivos basados en la gestión de activos. Pero por el lado del mantenimiento, ¿cuál es la correlación o la relación que tienen con estos activos? Es que fundamentalmente el gran compromiso y el gran objetivo de mantenimiento es asegurar la operatividad del activo. Entonces estamos hablando de que ese activo sea confiable, que tenga disponibilidad. El equipo de mantenimiento tiene también retos grandes en mantenerse dentro de los espacios de presupuesto para no salirse, digamos, y caer en sobrecostos que vayan a impactar esos escenarios. Entonces, era importante tratar de conceptualizar qué es lo que pasa. La gestión de activos, lógicamente, mirando hacia el lado de la inversión y el ciclo de vida, y el mantenimiento buscando mantenerlo operativo. En ese camino, la gestión de activos, digamos, ahora tiene una normativa, que es la ISO 55000, tiene, digamos, la apertura y la visión integral de mirar todo tipo de activo que una empresa pueda tener. Dentro de eso están los activos físicos, ¿no? Pero están los activos intangibles, los financieros. Entonces, es una gestión muy arriba.
dentro de ese espacio, quien estuvo un poco mirando lo que eran los activos físicos fue una guía, que no era exactamente una norma, que era la PAS 55, ¿no? Que daba algunos lineamientos más enfocados en activos físicos. Pero la relevancia que tiene en este momento el lubricar el activo, porque se considera que la lubricación es parte importante de su protección, ha derivado, digamos, en que haya dentro de la ISO 55000 una parte específica que toma activos mecánicos lubricados. Y la buena noticia es que en este momento tenemos una norma que está enfocada principalmente en los activos mecánicos lubricados y que se llama la ICML 55, que ya es una norma muy específica. Es una norma muy específica. Importante que tengamos este concepto, ¿no? La norma ICML 55 no compite con la ISO 55001, ¿no? Sino que están alineadas. Ambas están alineadas. Lo que pasa es que la norma 55000 es más holística, está mirando muy arriba, mientras que la ICML 55 termina siendo más táctica, y eso es importante, eso es importante. ¿Por qué? Porque busca actuar tácticamente sobre habilitadores técnicos y sobre conceptos que están directamente direccionados a la lubricación. Entonces, si ustedes ven acá, están alineadas en el concepto de organizacional con la ISO 55000, con la PAS 55, pero todo lo demás que viene es un tema muy, digamos, específico para lubricantes. Objetivos de lubricación, plan de gestión de lubricación, habilidades y entrenamiento en lo que se refiere a lubricación, selección de lubricante, tareas planeadas, análisis de lubricante, todo muy enfocado en lubricantes. Entonces, ahora sí, tenemos una norma que finalmente nos da claridad y nos da la capacidad de poder estructurar en base a una norma, digamos, toda una organización y una estructura ejecutable en términos de lubricación, ¿no? Importante para poder implementar el ICML 55 es que tengamos, digamos, la decisión de hacer una buena evaluación, ¿no? Digamos, del contexto donde nosotros movemos, cómo diseñamos, estamos buscando las mejores prácticas, estamos buscando la excelencia en la lubricación, cómo implementamos, cómo hacemos nuestros procedimientos, nuestras rutas de lubricación, y cómo gestionamos. O sea, el tema de gestión es fundamental porque al final la gestión lo que busca medir. Yo puedo estar en algún momento y hacer una evaluación de mi situación, pero la quiero llevar a otro punto. Y seguramente voy a implementarlas, voy a implementar soluciones, pero lo que yo tengo que hacer es medir, porque tengo que medirlo para ver si realmente estoy avanzando o tengo que hacer corrección. Pero el fundamento está ahí. Tenemos ya esta norma que nos permite de alguna manera ser muy específicos en todo lo que se refiere al tema de lubricación asociada a la gestión de los activos. Sin embargo, como se había mencionado al inicio, y acá empezamos como que un poco a atar los temas, pues depende mucho de las decisiones que se tomen. Si realmente la cultura de la compañía está acompañando, digamos, este objetivo de protección del activo, como les decía, la tribología al final del día también tiene un paralelo importante en lo que podría ser reducción de costos de energía, pero tengo que ver, digamos, si esa estrategia
y ese camino hacia llegar a un ordenamiento en temas de lubricación me va a permitir, en la realidad, tomar base sobre lo que va a ser la ejecución. Y cuando hablamos de ejecución, estamos hablando de habilidades de la gente. ¿Qué tipo de capacitación estamos sosteniendo a la gente en el tiempo? ¿No está rotando? Estamos generando líderes de lubricación. Las máquinas, estamos preparados para generar una correcta lubricación de la máquina. Estoy seleccionando el lubricante correcto. No estoy tomando decisiones de repente enmarcadas básicamente en una variable del TCO que puede ser el precio, cuando de repente no es la que acompaña la estrategia de la mayor vida útil del componente. ¿Cómo tengo mis procesos diseñados de lubricación? ¿Tengo realmente un plan bien conceptualizado de rutas de lubricación? ¿Cumplo con los KPIs que tengo? Las herramientas, mucho ojo con este tema porque es un tema que siempre está ligado a la contaminación. Tengo las herramientas correctas, manipulo correctamente esas herramientas, las inspecciones, el análisis de aceite, fundamental, como técnica predictiva del monitoreo basado en condición. ¿Realmente le estoy sacando valor? ¿Realmente le estoy sacando valor? Más adelante voy a conversar un poquito más sobre este tema porque esto tiene un tema mucho más allá de simplemente el resultado, sino mirarlo en un escenario mucho más amplio para poder, digamos, tener el escenario total, ¿no? Solucionar los problemas y mirar más allá en términos del tema medioambiental. Hay una serie de factores acá que están claramente definidos y que nos ayudan a mirar ese escenario. Pero listo, entonces les había planteado un escenario de inicio de mirar la base, que era la base tribológica, y les había hablado de lo que era la gestión de activos. Pero ¿qué los conecta? Lo que los conecta es la lubricación. Lo conecta a la lubricación, ¿no? Y en ese sentido, las soluciones tribológicas decantan en soluciones de lubricación. Y las soluciones de lubricación son de productos y son de procesos. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar claramente a que podemos, de alguna manera, mirar hacia el futuro en un equipo que tenga una vida útil más amplia y por lo tanto pueda dar un integrable retorno de la inversión mayor en términos de que pueda producir más, pero a la par también estas soluciones de lubricación me pueden llevar a reducir mis costos operativos por consumo de energía, que ya de por sí son significativos. Si ustedes entran a la web y buscan cuáles son los impactos tribológicos de no tener unas buenas prácticas en ese ambiente, se habla de 4% de PBI y 5% de PBI que podrían ser, digamos, ahorrados en términos de que yo pueda manejarme correctamente en ese ambiente. Entonces, si miramos, la tribología tiene una conexión directa con la gestión de activos y la protección del activo a través del escenario de la lubricación. Pero miremos un poco cómo ha ido, digamos, todo el tema de las estrategias de mantenimiento en el tiempo, ¿no? Las estrategias de mantenimiento se han venido moviendo desde un escenario que eran la respuesta reactiva, que era fallaba, reparo, ¿no? Migró hacia el mantenimiento planeado, que era un mantenimiento más preventivo, donde miraba un poco el historial, miraba tal vez las recomendaciones del OIM y, digamos, hacía los mantenimientos básicamente por tiempo, ¿no? Y era una evolución que, digamos, fue buena. Y ahí nos movimos al mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo lo que busca es detectar la falla o predecir la falla. Sin embargo, el mantenimiento de condición lo que busca es evitar la falla. Acá a veces hay algo que se confunde, ¿no? Se confunde. O sea, porque yo puedo tener una técnica para detectar la falla, pero no estoy atacando
la causa raíz de la falla, o la causa de la falla, ¿no? Pero lo que busca el monitoreo de condición es no solamente identificar la falla, sino también, en lo posible, tratar de evitarla de tal manera de poder extender o por lo menos mantener la vida del componente y, si es posible, extenderla, que es una de las tendencias que se está dando, digamos, dentro del espacio que estamos conviviendo. Pero más allá de eso, miramos que se viene hacia el futuro la tecnología, ¿no? Y la tecnología, Industria 4.0, IoT, Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, como quieran llamarla, es lo que se está viniendo hacia el futuro. Ya no en el espacio de predecir la falla ni de evitar la falla, sino ya de pronosticar la falla. O sea, es un enfoque mucho más allá y es el que creo que en estas condiciones que estamos viviendo seguramente va a empezar a tomar más relevancia. En ese escenario, entonces, tratando de conjugar todos estos puntos, miramos que la estrategia de mantenimiento basada en condición finalmente lo que busca es que seamos más productivos. Y esa productividad la vamos a lograr en función de tener un equipo más confiable y disponible. ¿Por qué? Porque los espacios en los que nos movemos en la industria son espacios competitivos, pero lo que siempre tenemos que tener como objetivo es la rentabilidad. Entonces, el mundo de lograr hacer que nuestros equipos funcionalmente estén disponibles, estén confiables, juega contra la búsqueda también de las eficiencias, para que las dos conjugadas nos permitan tener las rentabilidades que buscamos en nuestros negocios, ¿no? Los retornos de inversión, que pueden ser en el camino retos grandes, porque hacia el lado de la competencia, finalmente tenemos que hacer las cosas bien. Mientras hagamos las cosas bien y busquemos soluciones que nos lleven hacia eso, seguramente que vamos a tener esa ventaja competitiva que buscamos. Pero hacia atrás, digamos, el mantenimiento basado en condición se fundamenta en dos cosas, ¿no? El análisis predictivo, o sea, las técnicas predictivas que me ayudan a detectar la falla, y eso lo vamos a ver más adelante en el diagrama PF, pero adicionalmente lo que busca también es generar la información correcta a través de las tendencias que se van a dar para que yo pueda, digamos, mantener al menos la vida útil para la cual fue diseñada ese componente, pero a la par también poderle dar una mayor vida útil, en todo caso, para poder extender la capacidad de operación de ese equipo. Lógicamente, esta es una técnica, esta es una estrategia que podría tener algunos efectos económicos. Entonces tenemos que buscar el efecto costo-beneficio. Por lo tanto, busca enfocarse en la criticidad del equipo. O sea, esa criticidad que está marcada en la confiabilidad. Y lo que busca es reducir la falla, en el fondo, ¿no? Eso está totalmente conectado con conceptos como, por ejemplo, el de acá, de productividad, que es un concepto que lo puso McKinsey, en términos de que yo voy a ser más productivo mientras en el denominador yo pueda reducir el consumo de energía, pueda extender la vida útil de mi activo, pueda mejorar la capacidad de mi gente en términos de que sea mucho más eficiente y me logren a controlar las causas de la falla y reducir el consumo de combustible. Ahí es donde se conjuga la estrategia de mantenimiento con el objetivo grande de ser más productivo, porque esto finalmente me va a llevar a un mejor retorno de la inversión. Entonces, entrando un poquito más en lo que son ya los objetivos de lo que es el monitoreo basado en condición, fundamentalmente se conceptualiza en esto, ¿no? Buscar la falla antes que suceda, ¿no? Y buscar monitorear a través de las técnicas que se tienen que definir y adecuar
buscar monitorear para maximizar la vida útil, digamos, de los componentes de la máquina. Ahora, creo que es importante que los que estén buscando eh, mantenerse o fortalecer esta estrategia tengan en cuenta la ISO 17359, que es la Guía General para el Monitoreo de Condición y Diagnóstico de la Máquina. ¿Y esto qué cosa nos dice? ¿No? O sea, nos dice, primero, tengo que hacer un listado de los equipos. Segundo, lo que tengo que hacer es un análisis de criticidad de los equipos. Lo tercero, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. El monitoreo basado en condición lo que busca es identificar los modos de falla. Ahí está el gran tema y el gran reto. Identifico el equipo crítico, ¿por qué? Porque el riesgo está en la probabilidad de un evento, pero que tenga una severidad máxima. ¿Cuáles son esas posibilidades? Que el equipo pare y me genere una intermitencia productiva grande, que el equipo tenga un tema de seguridad grande o medioambiental, pero ahí es donde yo me concentro, pero tengo que identificar el modo de falla. Entonces, luego que yo identifico el modo de falla, lo que tengo que generar es un método para monitorearlo, cuál es la técnica que voy a utilizar y la frecuencia con la cual lo voy a hacer. A partir de eso yo colecto la data, junto la data, pero tengo que tener capacidad de interpretación para poder tomar la decisión correcta, volver al componente bajo esa falla que posiblemente se podía presentar, volverla a la condición normal y mantenerlo, digamos, operativo. Entonces tengo que revisar la efectividad de mis acciones. O sea, no puedo detectar la falla, pero no puedo, digamos, sin tomar acción. Ahí sí tendría, digamos, un vacío en esa parte. Entonces, luego, de ahí para adelante, digamos, lo que sucede es que es importante eso, todo ese trabajo de identificación de la máquina, criticidad, identificar el modo de falla, qué técnica voy a usar, cómo lo monitoreo, cómo lo interpreto, qué acción tomo. Es muy importante para los equipos de mantenimiento hacer el análisis del costo-beneficio, de la acción, de la acción. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a tener que, este es un escenario donde todas estas técnicas de alguna manera tienen un costo. Entonces yo tengo que hacer el balance correcto, es decir, mi análisis de TCO, mi análisis de costo-beneficio realmente justifica, ¿no? La idea es que el monitoreo basado en condición pues nos permita mantenernos en la zona de control proactivo, ¿no? Es la zona verde. Este es un diagrama PF donde si estamos en esta zona, estamos, digamos, identificando la falla y digamos, lo ideal sería que identifiquemos la causa, porque es un tema de causa, efecto, síntoma. Y de ahí, digamos, cuando entramos en esta caída, ya empezamos un poco a tener o a perder un poquito el control porque, digamos, desde el punto de identificación, que es el punto de falla potencial, hacia el punto de falla funcional, esto podría correr muy rápido si es que no tenemos la capacidad de poderlo controlar, ¿no? Así que en términos de beneficio, yo creo que ya le hemos mencionado, la detección temprana de falla tiene muchos efectos claros en muchos indicadores de negocio que son fundamentales, ¿no? Por eso, establecer muy bien cuál va a ser mi estrategia de mantenimiento para yo poder llegar a los objetivos que quiero, termina siendo fundamental, ¿no? Y entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el mantenimiento basado en condición toma base sobre lo que es las técnicas predictivas y aquellas que me permitan a mí poder extender la vida del activo. Entonces, las termografías, el ultrasonido, pero digamos en el fondo, lo que tenemos que ver es que está la implicancia
de estas técnicas tiene que llevarnos a que nosotros podamos identificar el modo de falla. Ahí está el concepto más grande que esta estrategia tiene, ¿no? Entonces, tener muy bien definido cuáles son aquellos factores que implican causas de modos de falla. Por ejemplo, acá se habla de contaminación con partículas. De hecho, que la contaminación por partículas es uno de los problemas más graves en términos de que te generan desgastes y por lo tanto deterioro de la vida del activo. Pero increíblemente es algo que nosotros lo podemos controlar. Es algo que nosotros lo podemos controlar, no es que no esté fuera de nuestro control. En términos de lubricantes, si hablamos, pues el almacenamiento, la disponibilidad, pues filtrar, colocar, no permitir, por ejemplo, el ingreso de agua. Entonces, eso es algo que se puede controlar. Pero es increíble que estos elementos, digamos, al final del día terminan siendo relevantes en la degradación por desgaste de los activos. Entonces, lo más importante es que un programa de monitoreo de condición esté dirigido a la causa de la falla, ¿no? Y esto se llama causa, efecto, síntoma. Cuando yo voy a un doctor con una determinada sintomáticamente presento algo, el doctor lo que hace primero es, seguramente me mira el oído, me mira los ojos, abre la boca. Hasta ahí lo que está él mirando son síntomas, o lo que está expresando es síntomas, y eso es lo que expresan los equipos. El efecto de eso es que tú posiblemente pues, estés descaído, no tengas la energía, ese es el efecto. Pero la causa puede ser que pues de repente tienes algún problema interno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el médico? Va a tomar una técnica, llamémosle en los equipos predictiva, y te va a tomar un rayo X, te va a hacer algún análisis de orina, y ahí él finalmente lo que va a ver es que sí, efectivamente, si esos resultados revelan algún tipo digamos, llamémosle en términos humanos, algún tipo de modo de falla que tiene un efecto en ti y que se está manifestando en un síntoma, es lo que va a buscar es atacar la causa. Y ahí es donde te va a recetar seguramente un antibiótico, algún tipo de esas soluciones. Decantando y mirando hacia lo que es la lubricación, que es una de las técnicas, creo, más importantes en términos de poder dar información, sobre todo en la parte proactiva. En la parte proactiva, tenemos el programa de análisis de aceite. Pero acá también tenemos que mirarlo, digamos, en una dimensión de lo que esta herramienta poderosa te puede entregar. Eso es fundamental para que podamos entender bien la potencialidad de esta herramienta, ¿no? Y lo tenemos que ver de modo integral, porque si lo miramos a través de un resultado puntual, no es exactamente la forma como queremos actuar en una estrategia de monitoreo de condición. Porque a veces tomamos los datos, efectivamente, los ponemos en un Excel, intentamos ver una tendencia, pero puede ser que ese tema o mensaje de falla inicial lo vemos continuamente, pero no estamos viendo hacia atrás la gestión de lubricación. La gestión de lubricación tiene que ver con hacer, digamos, un diseño correcto de equipos, de mirar la frecuencia de monitoreo que yo tengo que tener a través del análisis de aceite, asegurarme a través de las rutas de lubricación que estoy cumpliendo con esa parte. Pero más atrás tiene todavía mucho más. O sea, lo estoy haciendo correctamente, estoy mirando los KPIs sobre esa parte de la gestión de lubricación, pero, y de nuevo, hacia el otro lado, tenemos cómo hago, porque el análisis de aceite te entrega mucha data. Acuérdense que está basado en el concepto SACODE, salud, contaminación y desgaste. Si tú miras un reporte, tiene mucha data, viscosidad, oxidación, desgastes, aditivos. ¿Cómo hago yo para administrar toda esa data y poder mirar de manera, digamos, ejecutiva
lo que está sucediendo. ¿Cómo comparo de manera rápida un equipo contra otro equipo? ¿Cómo hago para mirar en el tiempo, digamos, mientras mis equipos van envejeciendo, qué comportamiento están teniendo en el tiempo? ¿Cómo comparo flotas? Entonces, la inteligencia de la data tiene que tomar velocidad. El concepto del PDF, del concepto del resultado, es, sí, una herramienta, es una información, pero tengo que darle contexto hacia atrás para ir a atacar la causa y tengo que darle contexto hacia adelante para poder interpretar rápidamente y a la velocidad que ahora acompaña la tecnología las decisiones, ¿no? Así que el análisis de aceite tiene que verse de manera integral desde los fundamentos. Por eso la ICML 55 termina siendo importante, porque no está enfocada en mirar un resultado, sino está enfocada en la mejor práctica que te prevenga la falla, que no se presente la falla. Hacia adelante, lo que vemos es que si nosotros miramos el diagrama PF de lo que es un programa de análisis de aceite, claramente miramos que el escenario del análisis de aceite se mueve en un escenario proactivo, que es sumamente importante porque te está ayudando a identificar antes de que se produzca, que llegue al punto P, que es donde empieza la falla potencial. Entonces, usar bien esa herramienta, darle valor, es significativo, ¿no? El análisis de lubricantes es una técnica poderosa que requiere instrumentos sofisticados, mucho conocimiento de la gente que interpreta, ¿no? Pero que al final del día, toda esa tecnología y toda esa información se paga cuando lograste, digamos, prevenir la falla de un equipo. Ahí está el concepto. Ahí está el concepto. Ahí es donde realmente tú logras sacar el valor del análisis de aceite. Yo hacía un ejercicio, me sentí un día y empecé a hacer un cálculo de cuántas muestras al año necesitaba hacer un camión de estos mineros gigantes. Listo, saqué, lo hice con mineral y con sintético. ¿Sí? ¿Sabe cuánto cuesta al año hacerle el análisis de aceite a un camión gigante? No va más allá de $500. No va más allá de $500. Pero ustedes miren, digamos, que esa información, ¿qué capacidad tiene para proteger? Está protegiendo o está dando información para proteger millones de dólares en componentes, millones de dólares en disponibilidad. Entonces, saquémosle valor a esta herramienta. Saquémosle valor a esta herramienta porque es fundamental. La relación costo-beneficio realmente es insignificante en términos de lo... y muchos de ustedes seguramente lo saben, ¿cuánto les cobran por el seguro de su auto? Estoy seguro que está en ese rango, $500, $600. Claro que un auto el valor es mucho menor, ¿no? Pero las implicancias que tiene, digamos, el análisis de aceite y lo que entrega es muy, muy valioso, ¿no? Pero mirando el análisis de aceite, ¿hacia dónde se mueve? Se mueve, lógicamente, estamos en el predictivo en este momento, que es el resultado que se obtiene a través de una muestra, pero que esa muestra está en el pasado. Ya empezamos a mirar la sensorización. La sensorización nos va a entregar mucha data, pero justamente también esa es una data que está en tiempo real, pero que todavía tiene que buscarse un espacio, ¿no? El gran tema que creo yo se viene es mirar el mantenimiento predictivo, ¿no? Que es aquel que te va a permitir a través de la data y a través de todas estas herramientas tecnológicas, machine learning, deep learning, inteligencia artificial, decir en qué momento se me puede presentar la probabilidad de falla y en qué momento, digamos, yo podría perder
la confiabilidad del equipo. O sea, ya predecir en el futuro, a través del aprendizaje de la data, qué es lo que pueda suceder, ¿no? Integrar las técnicas predictivas es fundamental, ¿no? Es fundamental. Entonces, las técnicas predictivas no compiten. Muchas de ellas se conjugan. Y cuando nosotros miramos el diagrama PF, miramos que acá está como que el análisis de aceite muy bien, respondiendo muy bien antes de que se inicie la falla, y por eso el gran valor que tiene el análisis de aceite. Pero ya cuando pasas el punto F, ya tienes que usar técnicas como el análisis vibracional, pero ya cuando estás llegando al punto F, la termografía empieza a ser como que mucho más relevante. Rápidamente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un desalineamiento, lo que va a suceder es que si ustedes ponen un equipo de medición vibracional, las vibraciones seguramente van a estar un poco más altas. Si yo me voy a ver análisis de aceite, es muy posible que yo detecte desgaste, pero la morfología digamos, del desprendimiento me podría decir que ese desgaste podría ser adhesivo, lo cual es grave, ¿no? Pero si yo le pongo una técnica termográfica, lógicamente lo que va a suceder ahí es que va a haber una condición de levantamiento de temperatura. Entonces, las tres técnicas me están dando, pero ¿cuál es la principal ahí, al final del día? Lógicamente va a ser el vibracional, porque está detectando, digamos, un síntoma claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero yo ya tengo también un elemento que cuando me voy a buscar la causa del efecto, seguramente podría ser algún rodamiento, alguna cosa que no esté funcionando bien, pero al final del día la idea es buscar conjugarla, ¿no? Entonces, dicho esto, el mantenimiento basado en condición tiene, digamos, esos escenarios. Hay las técnicas integradas que nos ayudan a tomar data de la predicción de la falla, pero yo no tengo que quedarme digamos, en detectar la falla. Yo tengo que ir más atrás, tengo que ir a la causa de la falla. Y en lubricación, la gran parte de causa de la falla está, digamos, en la degradación de la superficie por desgaste corrosivo y por desgaste mecánico. Y cuando uno mira, digamos, la frecuencia de las fallas, se da cuenta que mucho de eso viene por abrasión. Entonces, ¿qué pasa con la contaminación? La estamos controlando, estamos teniendo procesos correctos antes que el lubricante ingrese al componente. Entonces, ahí hay que trabajar mucho. Nuevamente, no solamente es en el lubricante, eso en los procesos, es en los procesos. Así que tengo que tener un objetivo de control de la contaminación, tomar acción, medirla, ¿no? Ahora, miremos el contexto sobre lo que se basa, digamos, los análisis económicos del ciclo de vida del activo, ¿no? Cuando nosotros estamos implementando algún proyecto que tiene, digamos, como parte la compra de un activo, estamos en la etapa del diseño y la adquisición, y todo esto es CAPEX. O sea, hasta acá vamos en un proceso, digamos, de implementación, pero la expectativa finalmente es una expectativa operativa, pero financiera, de rentabilidad. No es que eso esté alejado del concepto para el cual el activo se compra, ¿no? Entonces, en la parte ya operativa, lo que nosotros planteamos y proyectamos es un costo de operación. Un costo de operación y un costo de mantenimiento para que este activo se mantenga operativo y, digamos, logre generar el impacto económico que se busca para el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, en toda esta parte de acá, lo que miramos es el OPEX, es el costo operativo. Pero si yo no logro, digamos, gestionar al activo desde el punto de vista de darle disponibilidad y confiabilidad, entonces podría empezar a desviar todos esos escenarios de proyección. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque podría incurrir en gastos de mantenimiento correctivo, los cuales van a tener un impacto en la producción. Tal vez, como le decía, la criticidad podría ser que ese activo tenga un impacto ambiental. Hablaba, por ejemplo, ayer con un cliente de turbinas que me decía, oye, lo que pasa es que yo tengo que tener un alto nivel de confiabilidad de mi activo, porque si yo no cumplo, yo tengo penalidades y hasta puedo tener problemas con las comunidades, porque él es generador de energía. Entonces,
eh, eso es relevante, el costo de la baja confiabilidad. Y esto todo es un riesgo. O sea que todo el escenario que yo tenía para manejar un costo operativo en este nivel termina desfasándose totalmente porque finalmente no pude controlar el espacio operativo del activo. No pude darle confiabilidad, no pude darle disponibilidad, no pude identificar la criticidad, no utilicé la técnica correcta, no lo monitoreé correctamente, no controlé los temas asociados a lubricación, elegí un lubricante que no era el adecuado, no controlé la contaminación. Entonces, la dimensión que esto puede tener de impacto es impresionante. Y todavía tenemos que trabajar mucho, mucho para lograr eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones. Empezar a juntar estos temas, ¿no? Porque finalmente este escenario lo que busca es eliminar o reducir los costos para generar los ingresos y para generar la rentabilidad que yo estoy buscando. Así que yo empecé por la tribología, pasé por el tema de gestión de activos, empezamos un poco a tomar algunos conceptos básicos del monitoreo basado en condición, donde ha sido importante revisar un poco, digamos, el tema de base de la técnica predictiva para detectar una falla, cuando el monitoreo de condición lo que busca es eliminar la falla o evitar la falla, porque busca darle una mayor vida útil al activo. Pero cuando uno une todos los puntos, como que termina en algo, ¿no? Estoy hablando desde la perspectiva del mundo de la lubricación. Importante, el lubricante, ¿no? El lubricante importante, pero el lubricante tiene una dimensión en varias aristas, varias aristas. O sea, puede impactar, digamos, los TCO desde varias perspectivas, pero desde el punto de vista de lo que le decía de la trigología, muy claro, que puede dar una protección contra el desgaste y la eficiencia en el consumo de energía. El otro punto importante, los procesos de lubricación. La contaminación termina siendo causa de la falla. O sea, puedo hacer todos los análisis de modo de falla, pero si no ataco la causa, entonces finalmente voy a convivir con el problema todo el tiempo, ¿no? Las técnicas predictivas, la conjugación de las técnicas predictivas, pero dentro de esas el análisis de aceite, dentro de un espacio integral, no de un resultado, no de un resultado. La importancia que tiene que tener en la parte proactiva, antes que aparezca la posibilidad en el diagrama PF del fallo potencial. Ahí, en esta parte verde, es justamente donde el análisis de aceite, en base a su capacidad de salud, contaminación y capacidad de identificar el desgaste, termina siendo extremadamente importante. Para no pasar, lo ideal es mantenerse, no entrar a la curva de cribe, donde ya posiblemente acá tenga que intervenir el equipo de una manera que el costo económico pueda ser mayor, ¿no? Y esa capacidad de medir e interpretar. O sea, tenemos que nosotros darles capacidad para que ustedes interpreten a una mayor velocidad. Y el análisis de aceite, en ese sentido, lo que estamos buscando nosotros es darle capacidades para que gestionen la lubricación, darle capacidades para tener unos resultados confiables, pero adicionalmente darles velocidad en la interpretación de la data, ¿no? Y justamente regreso al comienzo de mi presentación, ¿no? La tribología es, digamos, esa ciencia académica que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación, pero que en la realidad termina teniendo una importancia significativa a través de lo que es la lubricación y sus técnicas asociadas, por ejemplo, al análisis de aceite y al acompañamiento de otras técnicas, para evitar la destrucción del activo a través del desgaste y para lograr las eficiencias económicas que buscamos con la energía, ¿no? Así que el activo
¿Qué es lo que queremos del activo? Que sea confiable y disponible. ¿Qué es lo que queremos de la producción? Que produzcamos y seamos eficientes. ¿Por qué? Porque necesitamos un retorno de la inversión. En el camino tenemos que cuidar nuestros presupuestos, tenemos que usar las técnicas correctas, ¿no? Y tenemos que usar todos nuestros habilitadores técnicos, esa capacidad de poder implementar procesos, seleccionar correctamente el lubricante, hacer un correcto monitoreo que me lleve, digamos, a las mejores decisiones, porque al final lo que las compañías esperan es los resultados financieros, ¿no? Así que, para terminar mi presentación, simplemente un mensaje que nuevamente les digo que me gusta mucho, ¿no? Si buscamos resultados diferentes, no hagamos siempre lo mismo. Bueno, hasta acá ha sido la presentación. Si es que existe alguna pregunta, con mucho gusto para poderla contestar, ¿no? Hola José, muchas gracias Por Kenneth. por lo conocimiento impartido. Tenemos unas cuantas preguntas. La primera, la primera está referida a un tema importante que tocaste sobre tener un buen plan de muestreo, tener información confiable, oportuna. En ese sentido, nos preguntan sobre cuál es tu opinión sobre los kits de análisis rápido. O sea, poder realizar un análisis rápido dentro de las operaciones para medir, por ejemplo, TBN, TAN, viscosidad, agua o algún parámetro importante que les pueda dar una alerta temprana. Sí, mira, en realidad eh, nosotros hemos venido impulsando y tratando de desarrollar capacidades en los equipos internos de las operaciones, porque si bien es cierto, el análisis de aceite se hace, como lo dije, con equipos sofisticados y hay toda, digamos, una tecnología alrededor de los resultados, el primer, el primer laboratorio de análisis de aceite es el que saca la muestra, ¿no? La persona que saca la muestra tiene capacidades de alguna manera organolécticas. Eh, Ejemplo, si yo saco la muestra y la veo pues totalmente emulsionada, yo ya no tendría, pues no tendría lógica mandarla al laboratorio. Ahí hay un problema, ahí hay un problema. Ingreso de agua, alguna condición hizo que esa muestra esté, digamos, emulsionada, lo cual lógicamente tiene una viscosidad más alta, eso tiene unas repercusiones, ¿no? Porque ya no tiene la viscosidad que debería darse reológicamente para el régimen de lubricación que se tiene. Por ejemplo, el tema de sacar una muestra de un motor, abrir la tapa, simplemente olerla, y si uno ya siente presencia de combustible, es casi lógico que ese producto seguramente está teniendo un problema de dilución. Ojo que la respuesta del análisis de aceite tiene un tiempo, y ese tiempo puede ser crucial en función de que el combustible puede bajar la viscosidad del aceite, y eso de hecho, cuando tú cambias la capacidad de viscosidad de un lubricante, vas a tener algún efecto grande, ¿no? Porque la lubricación se basa en la viscosidad. Pero existen técnicas de campo, existen los kits, como tú dices, existen técnicas también muy rápidas de la persona que tiene capacidad de mirar, de oler. Existen técnicas, por ejemplo, la de papel Watchman, que tú le colocas la prueba de la gota, que se le llama, que me podría también dar una capacidad de poder identificar si tiene combustible. Y esas técnicas hay que utilizarlas, pero muy aparte de eso, por eso, esa es la parte, digamos, técnica, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es valioso poder tener capacidad eh, en la operación de poder distinguir entre una viscosidad, un TBN, una presencia de dilución, digamos, de lubricante, o una presencia de agua, alguna de esas cosas, ¿no?
Pero finalmente, esa es la parte de la cultura, ¿no? La cultura, ¿qué es lo que tiene? Tiene que formar gente experta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un muestreador, tú lo tienes trabajando, o lo tienes trabajando en el área de lubricación, y si el tipo se destaca, lo pasan a otra área. Entonces pierdes la curva de aprendizaje. En todo caso, eso es válido. Puede pasar la persona a otra área. Pero lo que tú tienes que hacer es una cadena con la cual el que viene, digamos, también tenga esas capacidades y hay que prepararlo, ¿no? Pero no, sí, de acuerdo que un primer punto importante de identificación de una anomalía que está siendo detectada por el aceite no necesariamente tiene que pasar por el laboratorio. Puede ser detectada por pruebas de campo. Lo que hay que hacer es preparar a la gente de campo para que detecte y informe de esa situación. Muchas gracias, José. Tenemos una pregunta un poco para un tipo de camión minero. La voy a hacer más general para creo que absorber las dudas de muchos participantes. Dicen, bajo el monitoreo de condición, ¿cuál sería la frecuencia adecuada de muestreo o cómo determinar esta frecuencia adecuada de muestreo? Ya, mira, normalmente cuando uno inicia, y voy a tratar de mirarlo en un escenario, te llegó el camión, ¿no? Quien va a marcar primero la pauta de frecuencia posiblemente sea el fabricante, ¿no? Que te va a decir, mira, 200, cada 250 horas tú tienes que sacar una representativa para que puedas tener, digamos, información de cómo está yendo el comportamiento del equipo a través del análisis. Y eso es válido, eso es válido. Pero, digamos, cuando uno empieza, digamos, a caminar en el monitoreo de condición, lo que busca es el escenario, digamos, justamente que te pueda controlar la posibilidad de la falla. Ese es el gran objetivo, ¿no? Entonces, yo lo que empiezo a recolectar data, Esa data yo la tengo que comparar contra algo, o sea, tengo que determinar unos límites. Tengo que primero ponerme unos objetivos. Y puede ser que el OIM también me los dé. Cuando yo empiezo a tomar data, lo que tengo es cómo se comporta en términos de tendencia. Y ahí es importante el análisis estadístico. Si yo encuentro que mi proceso me da oportunidad para yo poder extender sin poner en peligro la condición del componente, entonces yo empiezo a ser más eficiente, pero empiezo a ser eficiente con información correctamente analizada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en muchos de los casos? Las operaciones empiezan a crear sus propios límites, porque las operaciones son diferentes. Es muy diferente operar en altura de repente que en la costa. Es muy diferente operar en Canadá, donde tienes temperaturas de menos 40 grados, a operar, digamos, en el desierto de Sonora, ¿no? Entonces, las condiciones operativas son relevantes. Entonces, la data habla. Tú lo que tienes que hacer es empezar a recolectar data, pero ponerla en un ambiente de análisis, digamos, principalmente la recomendación es estadístico, para que te dé la información hacia dónde te puedes mover. Ese es, digamos, el escenario correcto para determinar la frecuencia correcta de muestreo. ¿No? Ahora, yo puedo mejorar eso, porque lo que yo también tengo que buscar es cuáles son las eficiencias que quiero lograr en mi negocio. Quiero tener un equipo más disponible, por ejemplo, en estas coyunturas de COVID, ¿no? Donde el grupo humano se ha reducido. Seguramente que el tráfico en un track show podría ser de repente tener algunos tropiezos en términos de atención,
pues yo podría tomar la decisión de ir a un lubricante de mejor performance y nuevamente hacer las mediciones, y hay que hacerlas, y hay que validarlas, para poder construir, digamos, esa tendencia. Pero cuando uno mira el comportamiento en términos de desgaste, y lo digo en términos generales, de un sintético y un mineral, pues clarísimo que la tasa de desgaste con un sintético es mucho mayor. Entonces eso me da la perspectiva a mí que si yo tenía una frecuencia de cambio de 250, yo la puedo llevar a 500, o la podemos llevar hasta 1000 como lo hemos hecho, sin que comprometamos para nada, digamos, el activo o el componente, ¿no? Pero ¿qué gano? Gano eficiencias, gano disponibilidad, gano de repente eficiencia energética. Entonces, es sumamente importante y es un tema que, digamos, los que están en las operaciones, yo los invito a que es un tema para discutirlo. O sea, las experiencias hay muchas, pero se basa mucho en la data, mucho en interpretar lo que está sucediendo, mucho en mirar la tendencia y en un análisis estadístico para determinar cuál es la frecuencia correcta de cambio, digamos, que debería tener en unas determinadas condiciones operativas el aceite. Justamente, José, en base a lo último que comentas, hay una pregunta sobre estando la lubricación y los lubricantes en un punto medio entre la tribología y la gestión de activos, ¿cuál es el papel de los lubricantes sintéticos o los lubricantes de alto desempeño? ¿Cuál es su rol? Sí, sí. Mira, la relevancia que están tomando los lubricantes sintéticos, o sea, hacia mirar los resultados del negocio, yo diría que es significativa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando uno habla a niveles tribológicos, eh, la conexión casi directa es al desgaste, ¿ya? Pero acuérdense que la tribología nuevamente es el concepto que conjuga la fricción, el desgaste y la lubricación. Entonces la lubricación está en el medio, pero la fricción y el ejercicio es como que los presentes pues agarran sus manos y empiezan a frotarse las unas a otras, se dan cuenta que genera calor. La fricción genera consumo de energía, que no necesariamente va a generar, por ejemplo, en un camión el movimiento del camión. Pero está demostrado que el coeficiente de fricción de un sintético es mucho más bajo que en un mineral. Tiene dos efectos directos. Uno es de desgaste menores. Tasa de desgaste menores significa mayor vida útil del activo. Por lo tanto, si mi activo vive más, yo puedo sacarle el plus de producción y por lo tanto mi retorno de inversión puede aumentar. Pero por el otro lado, hay un costo operativo para producir. Y si ese costo operativo, como es en la gran mayoría de industrias, ¿no? En la minería, en la industria que consume energía eléctrica, porque el consumo de energía viene por consumo eléctrico, por combustible, ¿no? Si los lubricantes me ayudan a reducir el consumo de energía, imagínense el impacto que tiene en el costo operativo. Entonces, mi costo de producción es más bajo, por lo cuanto me podría volver mucho más competitivo. Y tengo dos opciones ahí, ¿no? O la traslado al mercado y me vuelvo mucho más agresivo, o la mantengo en mi espacio y me vuelvo más rentable. O sea, este es un tema de negocio, es un tema de negocio. Realmente termina siendo, si uno lo mirara realmente, y uno dirigiera los análisis de TCO, digamos, bien analizados, sin duda los sintéticos deberían pasar a llenar todos los componentes de los equipos en el mundo, porque es la mejor opción en términos de lo que los resultados que dan. Ahora, lógicamente siempre hay una discusión, pero es más caro. Es que no lo tengo que ver
en el enfoque de precio solamente del precio. Yo lo tengo que ver integralmente. Porque si a mí me da más caro, precio, no más caro, tiene un precio más alto, eh, pero voy a producir más, mi activo va a vivir más, es irrelevante, porque en un país de análisis de costos de muchas industrias, el lubricante es así como que insignificante, es 3%. Y seguramente compras un sintético que pasará a 5%, pero la relevancia que tienen impactos de reducción de consumo de energía, de asegurarte una mayor productividad y hasta más confiabilidad, en reducir, posiblemente, si sigue manteniendo unas prácticas, el hecho de reemplazos, de repuestos, es significativo, ¿no? Así que por ahí hay una oportunidad para explorar y mirarla, digamos, dentro de ese escenario, ¿no? Gracias, Joe. Una última pregunta para contestar aquí en la sesión. El resto de preguntas los invitamos a que nos escriban al correo electrónico que va a salir en unos momentos para poder contestarlas todas. Esta última pregunta, José, es más eh, relacionada a la estrategia a todo nivel dentro de una organización. Nos preguntan, por ejemplo, en términos de planta, cuando no se cumplen los estándares de lubricación y hay recomendaciones que se realizan y no se hacen, es necesario ir o elevar la jerarquía para poder proteger al activo. Solamente para entender, elevarlo al nivel superior, tú dices. A nivel superior, sí. Sí, mira, A un nivel gerencial. sí, claro, claro. Yo creo que ahí, y, y me parece que la gente que trabaja en mantenimiento hace un trabajo muy valioso, valioso, eh, pero que al final a veces eh, se queda medio encapsulado porque las relevancias en una empresa siempre van primero, pues eh, lo que se busca, y cuando hay una cultura de facturación, por ejemplo, ¿no? Entonces lo importante es facturar, de ahí la presión viene hacia abajo para operaciones, ¿no? Entonces, operaciones lo que hace, voltea donde mantenimiento, no le entrega el equipo, y se generan ahí, digamos, una escala que de repente el de mantenimiento, como un área de servicio, eh, queda un poquito desvalorizada, ¿no? Yo lo que pienso, y es de alguna forma, hay que poner en contexto lo que hace el equipo de mantenimiento, ¿no? Porque el equipo de mantenimiento, cuando tiene ese espacio donde está al lado del equipo y asegura unos KPIs de confiabilidad y disponibilidad, si uno los llevara hacia los números finales, es significativo, porque si no hubiera un equipo confiable, si no hubiera un equipo disponible, no existiría facturación, no existiría operación. Pero ¿cómo hago yo para poner en realce eso, ¿no? Por eso en alguna parte hablaba de lo que era el ICML 55.1, donde tenemos que buscar, después de todo lo que he hecho yo, o sea, de utilizar la técnica predictiva, de detectar la falla temprana, ponerle en valor y ponerla en el contexto del costo-beneficio creado por mi área. Creo que es un poco lo que tiene que moldearse. Lo que yo he hecho lo pongo en valor para podérselo presentar a mi gerencia. Porque si yo le presento a mi gerencia todos esos, toda esa generación de valor, creo que también me da la oportunidad a mí para pedir cosas. Entonces, si ustedes quieren pedir un recurso, que ahí viene para atrás el tema del asunto, ¿no? Es, oye, no, quiero tener un experto en lubricación en mi área de confiabilidad. Quiero que los chicos que están ligados a lubricación eh, los capacite, que se vuelvan cada vez, tengan mayores capacidades, mayores habilidades, ¿no? Les genero una escalera
digamos, de proyección dentro de la compañía. Juego, digamos, con todo ese escenario desde atrás hacia lo que tengo que hacer. Entonces, ahí creo que empezaremos a hablar y darle, digamos, el espacio de valor a lo que hace la gente de mantenimiento. Pero creo que tienen que entrar en ese reto. Tienen que entrar en ese reto. A veces tomar proyectos que podrían ser retantes, pero tomarlos, hacerlo, ¿no? O sea, creo que lo peor que pueda suceder es que no lo hagas. Pero si lo haces y lo logras, tienes que venderlo. Tienes que venderlo. O sea, yo lo que creo es que la gente de arriba funciona o responde a resultados. Si el resultado se da, entonces pide, ¿no? Pide. Y responde. Si pides, también responde. Ese es el contexto, digamos, del marco que se debe dar, ¿no? Sin embargo, yo creo que estas épocas, estas condiciones, de hecho que están llevando a que muchos, digamos, de los niveles altos de las empresas estén pensando en cómo hacer, y la tecnología está viniendo. Lo que yo creo que es organizarse, ¿no? Lo que tiene que tener la capacidad, tenemos que tener la capacidad de organizarnos, organizarnos bien, poner proyectos de valor hacia adelante, hacia las gerencias, jugársela por ese proyecto, y luego que sale el proyecto, vender los resultados, ¿no? Listo, José, eso sería todo. Nos hemos excedido un poco de tiempo. Muchas gracias Sí, oye. No, sí. por la información. No, Keren, muchas gracias, y muchas gracias a todos los participantes. Bueno, los estamos esperando en la siguiente sesión de webinar, ¿no? Simplemente manténganse comunicados por Genius, donde estamos siempre enviando información. Ahí tienen un email por si alguno tiene una pregunta en particular, algún detalle que lo podemos conversar, ningún problema, por favor. Comuníquense ese email, nosotros estamos atentos a eso. Y nuevamente muchas gracias a todos y cuídense mucho. Cuídense mucho, eso es importante. Estamos en una situación muy complicada, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.